Muy buenos días a todos. Esperamos que estéis todos muy bien, con muchas ganas de este encuentro formativo. Y bueno, pues vamos a comenzar con una oración. Vamos a hacer esa oración por los catequistas. Vamos a pedir por todos nosotros, pero también por aquellos que no han podido venir, por nuestros compañeros de nuestras parroquias y también de toda nuestra diócesis. Así que comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y podemos traer a la mente a nuestros compañeros catequistas. Y juntos rezamos. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu Evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venzan la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Bueno, pues damos comienzo a esta segunda sesión de la formación diocesana de catequistas. Creo que la mayoría recibiría ayer un correo electrónico y en el que poníamos que estas sesiones no pueden eximir o pueden sustituir esa formación tan importante que vuestros párrocos seguro que querrán daros también en vuestras parroquias. Bueno, pues ya os comentamos en aquella primera sesión que hay pues unas 3 dimensiones muy importantes en la formación de los catequistas. Hay que formar al catequista en el ser buen cristiano, buen comunicador, pero también hay que saber, qué es lo que vamos a transmitir, el mensaje. Y por eso hay una parte más teológica, que será siempre la primera parte de nuestra sesión. Luego, también hay que saber hacer, es esa parte, de conocer al destinatario, por eso vamos a tener esa parte de psicología del desarrollo, hay que conocer a quién va dirigido el mensaje y, por último, también saber comunicarlo a través del saber hacer también, por esa metodología catequética, ¿vale?, que también vamos a tener en la última sesión en la última parte de nuestra sesión. Y por eso, para empezar, tenemos aquí a don José Miguel Cabas López, hermano sacerdote. Fue ordenado en 2015. Estudió unos años más tarde en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, licenciándose en Sagrada Escritura. Actualmente es profesor de este mismo centro de estudios y, dado su talante sacerdotal y su buena relación también con los más jóvenes, es formador en el Seminario Mayor de San Fulgencio. Con mucha alegría aceptó esta invitación para acompañarnos en esta sesión formativa para los catequistas y todo porque está deseando compartir por todo aquello que ha estudiado, todos sus conocimientos, su experiencia en torno a la Sagrada Escritura. Así que seguro que nos va a transmitir mucho amor para ella. Adelante. Después de esa presentación parece que soy alguien importante. Bueno, y los que lo conocéis de la parroquia, sobre todo, de Alcantarilla, de la Asunción, es muy buena persona, hay que decirlo, ¿verdad que sí o no? Muy bueno. Bueno, vamos a hablar de la Biblia, ¿no? Pues nada, primero gracias, Antonio, por la invitación, que como te dices, pues
acogí de buen gusto y con mucha alegría también de estar con vosotros esta mañana. Sí que transmitir primero la dificultad de este reto, ¿no? Es un reto porque hablar del Antiguo Testamento en 50 minutos, tela, ¿no? Es muy complicado. Y bueno, yo he intentado sintetizar lo más que he podido. No os doy seguridad de que podamos terminar lo que he preparado. Sí deciros que he reducido mucho. Al principio tenía un gran material, he ido quitando y quizás todavía tendría que haber quitado más, pero no sabía dónde cortar más. Así que yo presento y vamos avanzando y hasta lo que podamos ver. Mirad, de estos 6 puntos que aparecen, imagino que se verá medio bien, la letra un poco pequeña. Los puntos centrales, los más importantes que más vamos a desarrollar, serán el tercero y el cuarto. Nos detendremos en una breve historia del pueblo de Israel, como es contada, como es narrada en todo el Antiguo Testamento. Y la segunda parte, así también más grande, más importante, será acercarnos un poquito a la teología del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Cómo aparece Dios? También la antropología, cómo aparece el hombre, cómo aparece la relación de Dios con él, la identidad de pueblo. Iremos viendo un poco esto. Precedido de otros 2 puntos más breves, que será pues, una pequeña introducción que nos ayuden a acercarnos al Antiguo Testamento en general y a continuación veremos el valor que tiene el Antiguo Testamento hoy para nosotros como cristianos, como iglesia. Pues empezamos con esta introducción. Si no se ve bien, no os preocupéis porque prácticamente yo voy a ir explicándolo todo, así que no hay problema. Claro, lo primero que tenemos que respondernos es ¿qué es el Antiguo Testamento? Pues vamos a definir la palabra testamento y lo vamos a hacer desde un punto de vista bíblico. Testamento es la palabra que se utiliza para hablar de una alianza, de un pacto que Dios, todo esto desde el punto de vista bíblico, que Dios establece con alguien, un pacto entre 2 personas. En el Antiguo Testamento ese pacto, esa alianza, ese testamento se da entre Dios y el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento podemos decir que es entre Dios en Jesucristo y los discípulos, la primera comunidad que forman la Iglesia. Eso es el testamento, una alianza. También se denomina alianza, testamento, al conjunto de los libros que van a recoger esa experiencia, esa alianza. Por lo tanto, teniendo en cuenta la segunda definición que hemos dicho del conjunto de los libros que recogen la alianza, podemos decir que el Antiguo Testamento es ese conjunto de 46 libros, 46 escritos que lo forman, que tienen un carácter pues, muy diverso. Encontraremos libros más narrativos, más de historia, más espirituales, otros con una vertiente poética, que proceden de distintas épocas. Son unos 10 siglos de redacción para llegar a lo que tenemos hoy, el Antiguo Testamento. Y que, dicho en pocas palabras, ¿de qué trata? Pues trata muy brevemente de la prehistoria del pueblo de Israel y sobre todo esa historia del pueblo de Israel, el que Dios elige en los primeros siglos de esa historia. Claro, también hay que decir que el Antiguo Testamento no recoge todos los libros y toda la literatura judía ni de Israel, sino que solamente encontramos unos pocos libros seleccionados, que ahora veremos cuál es el criterio por el que se seleccionaron. Estos libros que encontramos en la escritura del Antiguo Testamento se les llama libros canónicos, porque forman parte del canon de la escritura, del conjunto oficial aceptado por la Iglesia. Por lo tanto, los libros que encontramos han sido elegidos desde la fe y para la fe. Ese es el criterio, para haber sido elegidos estos y no otros que son de la misma época y que también hablaban de Dios, que podían hablar del pueblo. Esos se desecharon. Por lo tanto, el motivo para que los libros que tiene el Antiguo Testamento sean estos y no otros es teológico. ¿Por qué? Porque movidos por el espíritu de fe se recogieron aquellas obras, aquellos libros que mejor expresaban la identidad del pueblo de Israel, que se experimentó como elegido por Dios y llamado a cumplir una misión religiosa en el mundo. Por lo tanto, los libros que forman el Antiguo Testamento contienen de algún modo la historia, el pasado de ese comienzo de Israel, pero esos libros también tienen un presente, porque también alientan en el momento presente
a quien lo fue recogiendo, a quien fue escribiendo, a seguir adelante. Y también miran al futuro, porque miraban con esperanza lo que estaba por venir, ¿no? Como pueblo, como nación, delante de Dios. ¿Por qué? Porque la identidad del pueblo, la identidad de ellos no es abstracta, sino que es encarnada. Está la historia, Dios se encarna en el Nuevo Testamento, pero también se hace presente en el Antiguo y lo hace a través de personas concretas que han experimentado esa llamada y la cercanía de Dios. Por lo tanto, como digo, los libros que aquí encontramos son los que delimitan y marcan la identidad del pueblo. En cuanto a la clasificación que hacemos nosotros, los cristianos, los católicos, del Antiguo Testamento, decir que es distinta de la clasificación que tienen los judíos, porque nosotros aceptamos como canónicos, como parte del canon, algunos libros del Antiguo Testamento que el pueblo judío no acepta, porque el criterio que toman ellos es que la lengua original en que han de estar escritos era el hebreo, la primera lengua. Todos los libros que no estaban en hebreo no pueden pertenecer a su canon del Antiguo Testamento los judíos. Nosotros sí, hay unos libros posteriores que encontramos el original en griego y que forman parte de otra Biblia posterior griega que se llama la Biblia de los 70, que también es un Antiguo Testamento escrito en griego. Pues nosotros sí aceptamos esos libros. Por lo tanto, los libros que nosotros tenemos estuvieron escritos en original tanto en hebreo y otros en griego. Y no hacemos distinción uno y otro, como hacen los judíos. La clasificación, pues bueno, aquí los tenéis, no hay más que mirar el índice de la Biblia para ello, ¿no? Podemos hacerlo en 4 bloques. El primero sería el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Continúan con los libros históricos que narran pues, la primera parte de la historia, digamos, del pueblo de Israel. Y luego los libros sapienciales y los libros proféticos. Libros sapienciales que recogen la sabiduría de aquel pueblo en los distintos momentos de la historia del pueblo de Israel. Y los proféticos, pues son los profetas enviados de parte de Dios que van anunciando y denunciando pues lo que el pueblo va haciendo según el criterio, según Dios. Esto ya lo he dicho más o menos en qué idiomas se escribieron, pues muchos de ellos, la mayoría en hebreo, hay algunos fragmentos que se encuentran en arameo y otros que fueron escritos directamente en griego. ¿Y cómo han llegado hasta nosotros? ¿Cómo hemos ido recibiendo? Evidentemente no hemos recibido esto directamente, ni hemos recibido folios, que es algo de hoy, sino que han ido llegando a nosotros a través de rollos, que es la imagen que tenéis en mi parte izquierda. Ahí se escribía en columnas, se iban como pegando, cosiendo uno a otro, como un folio podemos decir, un rollo, un papiro, un pergamino uno al lado de otro, y finalmente se unían 2 cilindros al final y eso se enrollaba, ¿no? Y así es como se utilizaba en aquel momento. Lo que a nosotros nos ha ido llegando, dada pues la antigüedad de ellos, son fragmentos sueltos, como el que podemos ver ahí en la imagen. En cuanto al valor del Antiguo Testamento, pues hay una realidad, y es que muchos cristianos, muchos católicos que se acercan a la Biblia no ven con buenos ojos el Antiguo Testamento, y es así, ¿no? Algunos pueden pensar que quitada alguna lectura, algún salmo, que son buenos, ¿no? Podemos decir, algún otro pasaje, el Antiguo Testamento habla de algo que no nos concierne, porque dirían, a nosotros nos importa Jesucristo, y lo de antes no tiene tanto valor. Otros pueden pensar, sí, el Antiguo Testamento tiene valor, pero para otros, para los judíos, para los israelitas, que es su escritura. Nosotros solo necesitamos del Nuevo Testamento. Error. Es una concepción equivocada, porque no se le da el valor que merece para nosotros también el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios, y es palabra de Dios del mismo modo que lo es el Nuevo Testamento. Yo simplemente he querido recoger un resumen hecho por mí, 2 puntos de esta exhortación posinodal que es del Papa Benedicto XVI, que salió en el año 2010, Verbum Domini, sobre la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. Y en estos 2 puntos, 40 y 41, hace una relación del Antiguo Testamento con el Nuevo y viene a decir, pues lo que está en negrita no se verá muy bien, pero es lo que yo voy a decir, ¿no? Reconoce el Antiguo Testamento como palabra de Dios.
El Antiguo Testamento es palabra de Dios, es palabra revelada, también como el Nuevo. Y tiene su autoridad en el pueblo judío y también para nosotros. El Nuevo Testamento hace referencias con frecuencia al Antiguo Testamento. Si no tuviera importancia, Jesucristo no hubiera hecho referencia a ese Antiguo Testamento, a pasajes, a personajes de la antigüedad. También dice estos puntos que el Antiguo Testamento se encuentra en la raíz del cristianismo. Si es que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, es el mismo Dios que nosotros llamamos Padre. Hay una continuidad, podemos decir que son los judíos nuestros hermanos mayores, porque ellos vivieron la fe. Jesucristo era judío, ¿no? No podemos olvidar eso. Además, el Nuevo Testamento es visto como un cumplimiento. Sí, el Antiguo Testamento tiene valor en sí mismo, pero el Nuevo Testamento, como dice aquí, continúa el Antiguo, el Nuevo continúa el Antiguo, lo rompe de algún modo y lo supera, porque es como que todo el Antiguo Testamento prefiguraba y apuntaba a la persona de Cristo, al Nuevo Testamento. También podemos decir que tiene una importancia insustituible, porque nosotros podemos hacer una lectura cristológica del Antiguo Testamento, lo que también se conoce como tipología, que es un modo de mirar el Antiguo Testamento desde nuestra fe cristiana, desde la persona de Jesucristo. Un ejemplo muy claro es Isaac. Isaac que carga con la leña, ¿verdad?, para ir al monte para que su padre lo ofrezca en sacrificio al haberlo pedido Dios. Y como dice el texto, que Isaac va cargando con la leña y va subiendo el monte y se preguntan por el carnero, ¿no? ¿Dónde está el carnero que vamos a entregar? Dios lo proveerá, le dice su padre a Abraham. Si hacemos una lectura tipológica, cristológica de ese relato, podemos ver que Isaac prefiguraba a Jesucristo, que cargó también con su leño, cargó con la cruz y subió al monte, como Isaac, para ofrecerse en sacrificio, porque Dios así lo había pedido, así se lo había mandado. Y cuando Abraham decía, Dios proveerá el cordero, Dios proveerá el carnero, ahí está ya provisto, en Jesucristo. Jesucristo es el verdadero cordero que se ofrece en sacrificio, no así Isaac, que finalmente no es entregado, no es sacrificado. Pues bueno, del Antiguo Testamento se pueden ir haciendo muchas lecturas desde Cristo de esa manera, sin olvidar que no solamente es importante por eso, sino que tiene un gran valor en sí mismo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo es manifiesto en el Nuevo. Lo que el Antiguo Testamento prometió, el Nuevo lo ha cumplido. Bien, pues entramos entonces en una breve historia de Israel. Todos conocemos quizá pues pasajes sueltos, lo mismo estamos muy entrados, quizá, ojalá, en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ahí se va narrando la historia de todo un pueblo desde la creación hasta el tiempo de Jesucristo, con una continuidad que aparece sobre todo en los dos primeros bloques que hemos dicho, el Pentateuco y los libros históricos. Pues yo, por lo menos de una manera un poco ordenada, sí me gustaría presentaros cómo es esa historia que ahí se presenta. Después de esa primera parte, que serían los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, que es toda la creación, Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, aparecen estas primeras figuras que son conocidas como los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. Digamos que son, por decirlo de algún modo, los primeros personajes que podrían considerarse históricos, de los que se puede sacar un valor histórico. Sí que pertenecen a las tradiciones más antiguas de Israel. Y su historia, la historia de sus vidas, no se fue escribiendo al momento, mientras ellos vivían. Eso no funcionaba así, como tampoco funciona ahora. De ese modo, la historia se escribe después. Pues la historia de estos personajes fue escrita bastante tiempo después de su vida, muchos siglos y generaciones después. Pero han de tener un fundamento histórico, la existencia de estos personajes, de un modo o de otro, porque hay una discusión actual que es sobre la existencia o no de estos personajes. ¿Existió Abraham? ¿Es verdad que Abraham existió, que Isaac, que Jacob? Porque no tenemos más referencias a ellos que lo que dice la Sagrada Escritura, que lo que dice el Antiguo Testamento. Pues bueno, hay un estudio en el cual no nos vamos a detener, pero lo importante
en todo esto, para nosotros hoy, no es preguntarnos sobre el valor histórico, sino sobre el valor salvífico. Todo lo que se narra en la Sagrada Escritura es palabra de Dios, es palabra revelada. Y a nosotros nos importa en cuanto que narra la historia, la experiencia, la vivencia de un pueblo que a nosotros también hoy nos interpela, que a nosotros también nos hace bien. Por eso, como digo, más importante es mirar la intención de ese pueblo, la intención de Dios al revelar pues una palabra para que se escriba sobre estas personas, sobre los patriarcas. Termina en el libro del Génesis esta historia, Abraham, Isaac y Jacob. En ese momento sabemos por el libro del Génesis que Jacob y sus 12 hijos tienen que marchar de Canaán, de la tierra donde se encuentran, a Egipto, porque hay una carestía. Allí en Egipto está uno de sus hijos, José, que ha ido subiendo escalafones, digamos, en el gobierno de Egipto. Y allí son acogidos los israelitas. Cuando pasa el tiempo, acaban siendo esclavos, acaban en la esclavitud. Y están en ese modo unos 400 años. El pueblo, evidentemente, se queja, clama, y Dios mira. Dice el texto que Dios se acuerda de su pueblo, ¿no? Qué bonito. Dios se acuerda, Dios mira a su pueblo que está en precariedad, que está en esclavitud. Y elige un hombre de entre ellos, un israelita, un judío, Moisés, que ha sido criado en la corte del faraón. Todos conocemos la historia, ¿no? Cómo él llega a la corte del faraón. Después de algunos vaivenes, las plagas, todos los encuentros de Moisés con el faraón, el pueblo es liberado. Y comienza la experiencia del Éxodo, que aparece en el libro que lleva su nombre. Todo ese paso por el desierto hasta llegar al monte Sinaí. Hay que recordar que Dios, cuando manda a Moisés, le dice que libere a su pueblo para que deje de ser esclavo, claro, pero también para que le dé culto en el monte que él le va a decir. Esa es la finalidad también de que el pueblo salga. Por eso se dirigen al monte Sinaí para dar culto a Dios. El tiempo que deberían tardar para llegar a la tierra que Dios les había prometido, salían de Egipto por el desierto para llegar a una tierra prometida. El tiempo era relativamente breve, sin embargo sabemos que tardan unos 40 años por diversas circunstancias, por todas las quejas que va teniendo el pueblo, por las batallas y porque Dios va interviniendo en la historia. Este mapa nos indica en la parte izquierda está Egipto. De ahí saldrían hasta aquí abajo, no sé si se ve bien, el número 8 es el monte Sinaí. Eso es. Hasta ahí llegarían para dar culto a Dios. Si os fijáis, la tierra de Canaán, la tierra prometida, está ahí, justo. Es decir, ellos hubieran seguido hacia arriba y hubieran llegado a la tierra de Canaán en no demasiado tiempo. Sin embargo, la flecha azul y la línea azul indican el recorrido que tienen que realizar precisamente por eso, porque hay una serie de quejas por su parte, Dios les va impidiendo el paso porque no se fían, porque no confían en Él, y finalmente tardarán 40 años porque tienen que dar una vuelta ahí pues un poco ilógica. Moisés muere a las puertas de la tierra prometida, él no llegará a entrar en Canaán, y Josué toma las riendas del pueblo, se da la entrada, la batalla, la conquista y el asentamiento en la tierra. La ley que habían recibido en el Sinaí fue dándoles una identidad, una entidad, porque ya estaban como bien agrupados. Había algo que compartían, que era la fe en un único Dios, en Yahvé, el monoteísmo, y también la ley que los unía. Todos han de adorar a un mismo Dios y cumplir una misma ley. Hay una identidad ahí más grande de pueblo. Leyes tanto cultuales, de relación con Dios, y civiles. Pero cuando entran en la tierra prometida, verán que es una tierra que ya está habitada. Ya hay personas, no es una tierra vacía que ellos empiecen a poblar. Por lo tanto, tendrán que enfrentarse con las personas que allí se encuentran para poder habitarla, porque muchas veces no les harán fácil la entrada y la estancia allí. Pero no solamente será una batalla contra el hombre, sino una batalla contra los dioses, porque claro, los que allí se encuentran no conocen a Yahvé, no adoran al mismo Dios que ellos. Y habrá una lucha continua contra la idolatría,
contra que el corazón de los israelitas no se vaya, no se vuelque en los dioses extranjeros. Así aparece la figura del juez en el libro de los jueces, que se encargará de velar por ellos en las batallas y también en lo relacionado con el culto. Sin embargo, no son suficientes. Los jueces verán que no es suficiente para ellos, porque no son capaces de poner rostro a Dios, de que el pueblo se encamine. Por lo tanto, surge la idea de la monarquía, y aquí comienza un periodo nuevo, que es el de un rey en medio de Israel. Israel, que ve cómo se gobiernan, cómo se rigen los pueblos vecinos, dicen que quieren tener un rey como los demás pueblos lo tienen. Y así se nombra un rey. La época de la monarquía en Israel, llamamos este periodo monarquía unida, será una época de esplendor. Comenzará primero con el rey Saúl, le seguirá David y después de David su hijo Salomón. Bueno, Saúl comienza a reinar porque el arca de la alianza, que es el lugar de la presencia de Dios, es robada. Saúl entra en la batalla, la recupera y entonces es ungido por Samuel, por Dios, y nombrado el primer rey de Israel. Pero su gobierno dura poco, porque al final terminará mirándose demasiado a sí mismo. Se opondrá a Dios, se opondrá a Samuel, total que al final dejará de ser rey y morirá en una batalla contra los filisteos. Así le sucederá David, que ya se encontraba por allí en la corte. Algunos relatos dicen que era músico en la corte, otros dicen que era parte del ejército, que luchaba en las batallas. Pues con David será la época de esplendor de la monarquía unida en Israel, porque era un buen rey, humanamente hablando, y también contaba con el favor divino. Había sido ungido por Dios y era considerado mediador. Por eso casi todo lo que se dice de él en la Escritura, en el Antiguo Testamento, es positivo. Conocemos un relato, el relato de Urías, ¿no?, cuando lo manda a la batalla para que sea asesinado, para él poder tener relaciones con la mujer. Pero casi todo es positivo. Y hará una gran hazaña, que será construir la capital de Israel en Jerusalén, la que se llamará la ciudad de David. En el Nuevo Testamento también se le llama así. Le sucede en el trono su hijo Salomón, también fue un buen rey, pero nunca tan bueno como el rey David. Nadie habrá tan bueno como el rey David. Él lo que hace, si su padre había establecido la capital en Jerusalén, Salomón lo que hace es construir el templo de Jerusalén. Ya David había pensado en hacerlo, pero no quiso Dios, porque le detuvo. Tú me vas a construir a mí una casa, yo te daré a ti una casa, yo te daré a ti una dinastía, la casa de David. Y no construyó el templo físico. Ahora Salomón sí, construirá la casa de Dios. De Salomón también conocemos la sabiduría como un don de Dios. Era algo que le destacaba. Es conocido, famoso, ese relato, ¿no?, de las dos madres que vienen debatiéndose por un hijo. Las dos dicen ser la madre de un niño. Y Salomón, en su sabiduría, les dice: pues vamos a hacer una cosa, para que las dos quedéis contentas, partimos al niño por la mitad y cada una que se quede con la mitad del niño. La mujer que dice: no, por Dios, ¿cómo va a hacer eso al niño? Que se lo quede la otra. Salomón dice: esa es la madre, la que no quiere el mal para el niño, ¿no? Y ella, bueno, es una anécdota de esa sabiduría que Salomón pues había recibido como un don de Dios. También era un buen político, estableciendo alianzas. Sin embargo, algo le perdió las muchas mujeres que tuvo, que eran extranjeras algunas, adoraban a otros dioses, y él se fue también detrás de dioses paganos y de la construcción de templos paganos. Y Dios le anuncia que el futuro de Israel será malo. Por esta desviación tuya, por haberme abandonado, Israel acabará mal, algo malo le ocurrirá. Y así será. Llega un momento, que es el que podemos llamar de esta manera los dos reinos, a partir del siglo X, en que a la muerte de Salomón, todo el reino que ya era suyo, donde habitaba Israel, se dividirá en dos. A Salomón, a su muerte, debía gobernar su hijo Roboam, pero era poco diplomático y fue rechazado, y se eligió otro monarca llamado Jeroboam.
hay una división. Algunos siguen a Roboam por ser hijo de Salomón y otros se irán detrás del que ha sido proclamado monarca, de tal manera que el reino quedará dividido en dos partes, lo que se conoce como el reino norte o reino de Israel, que es lo que está en azul, y el reino sur, que es el reino de Judá. El reino norte de Israel mucho más importante y formada por una población mayor que la del reino de Judá. Pero estos reinos se terminan tanto el norte como el sur. El primero que caerá será el reino norte. En torno al año 885 sube al trono un rey llamado Omri, que forma una dinastía, una casa llamada Casa de Omri. La política del gobierno estaba bastante mal. Él estableció la capital, porque la capital queda en el sur, Jerusalén está en el sur. Él en el norte, este rey ha de establecer otra capital, que será Samaria. Su hijo Acab hace el mal, toma mujeres extranjeras, adora a otros dioses, será la continua historia de Israel, la idolatría. Establece alianzas con otras naciones, todo mal. Hasta el punto de que este rey tendrá un enemigo principal, que será Asiria, los asirios, que van avanzando y conquistando territorios. Bueno, lo vamos a pasar esto rápidamente. El asunto es que habrá continuas tensiones entre Asiria, que está sometiendo a Israel, e Israel que quiere liberarse. Y llegará un momento en que, por los grandes tributos que Israel debe rendir y debe dar a Asiria, se rebelará, querrá apartarse del dominio de Asiria, y Salmanasar V, rey de Asiria, cercará la capital, echará a la población de Israel, del reino norte, y así se termina esta nación, este territorio. Y se da una deportación. Todos los habitantes de allí, la gran mayoría, son expulsados por esa tensión que ha habido, ¿no? Se acaba el reino norte. Nos queda el reino sur, que era muy poca cosa. Hemos visto que era más pequeño. Judá, comparado con el reino norte, que estaba aliado con Asiria, era muy poca cosa. El reino sur sí que estaba aliado con Asiria. Es interesante, los asirios que iban en contra del pueblo norte estaban aliados con el reino sur. Y va surgiendo una nueva potencia. Si Asiria había llevado la voz cantante, ahora aparece una nueva potencia, que será el reino de Babilonia. Babilonia va avanzando y va quitando de en medio a Asiria. Todo esto va apareciendo en los libros de los reyes, que aparecen en el Antiguo Testamento. Judá se va viendo aliviada de ese dominio asirio, con los que estaban aliados, pero a los que también tenían que pagarles. Sin embargo, aunque Asiria ya no está tan encima, porque Babilonia los va quitando de la escena, Babilonia, ese reino va avanzando hasta el punto de que su rey, Nabucodonosor II, también quiere tener el poder y el dominio sobre el reino sur. Finalmente, todo el reino será tomado por el mismo motivo que el reino norte, por no querer estar sometidos, por no pagar el tributo. Y se dan dos deportaciones. Babilonia deporta a todos los que viven en Judá, en el reino sur, en dos momentos. Un primer momento en el que se va la gente importante, el rey y las personas influyentes, y un segundo momento en el que son deportados pues muchos otros. Aunque muchos se quedaron en la tierra, siguieron allí viviendo. El templo fue saqueado, fue destruido, y también las murallas de la ciudad. De tal manera que comienza una época difícil para el pueblo, que es la época del destierro. El pueblo ha quedado dividido en tres grupos. Un grupo de los que se han quedado en Judá, que han podido permanecer allí a pesar del dominio de Babilonia, que serán los campesinos y será la gente pobre. Los que se marchan a Babilonia porque son allí expulsados, y otros que se van a Egipto. Digamos que la élite intelectual y religiosa es el que se va a Babilonia. Por eso será un momento de gran esplendor, de gran producción literaria. Será en Babilonia cuando, habiendo perdido lo más importante que tenían, que era el templo, que era la ley, que era la tierra que Dios les había regalado, ellos ven la necesidad de escribir y producir la literatura, todo lo que explicara la vivencia, todo lo que ellos habían vivido anteriormente.
Por eso ese periodo del destierro es un periodo de gran producción literaria. En torno al año 538 aparece en escena otra nación, Persia. El rey de Persia, llamado Ciro, conquista a Babilonia y permite a todos los judíos que estaban fuera, que estaban en Babilonia, en Egipto, les permite volver a Palestina. Un gran grupo de judíos marcha hacia su tierra, hacia Jerusalén, pero otros se quedarán en Babilonia, porque no es que vivieran allí esclavizados, sino que tenían bastante libertad. Pero volverán aquellos que se sienten más de la tierra, ¿no? Que se sienten llamados al regreso. Cuando llegan de nuevo a la tierra, pues el panorama era muy desalentador. La ciudad está en ruinas, los campos abandonados, murallas destruidas, el templo también incendiado. Poco a poco Judá se irá recobrando, se irá reconstruyendo el templo, las murallas. Habrá dos figuras importantes que son Nehemías y Esdras, que también tienen un libro propio cada uno en el Antiguo Testamento. Uno reconstruirá las murallas de la ciudad, Nehemías, otro, que es religioso, Esdras, reconstruye, pone en marcha toda la ley de nuevo, todo lo del templo. De ahí en adelante, después de Nehemías y Esdras, hay una época vacía. No se sabe porque no se narra qué es lo que ocurre durante unos siglos, hasta que aparece en escena Alejandro Magno en el año 333 aproximadamente antes de Cristo. Alejandro Magno, el griego, conquista Palestina y comienza una época nueva para esta tierra de Israel, que es la época griega, la época helenística. Cuando llega Alejandro Magno, hace un acuerdo con los que allí viven, pueden vivir con seguridad, el judaísmo no es eliminado, sino que puede convivir allí, los judíos pueden practicar su fe, a pesar de que los griegos tengan su propia cultura y su propia fe, con Alejandro Magno. Sin embargo, cuando él muere, el imperio se divide y comienza una lucha entre los conocidos como Ptolomeos y Seleucidas, que irán continuamente debatiendo quién se encuentra en el poder. Aparece un personaje entre todos estos que pelean, un Seleucida que se llama Antíoco IV Epífanes, que es una de las personas más terribles que ha podido pasar por el pueblo de Israel. Contra él se levantará un grupo llamado los Macabeos. ¿Qué es lo que ocurre con este hombre? Pues él está enamorado de la cultura griega y quiere helenizar, quiere hacer que toda la cultura, la religión griega, ocupe todo el territorio. Por lo tanto, empieza a tomar de los bienes del templo para subvencionar sus guerras, del templo judío, porque la religión judía le da más igual. Saquea el templo, recoge los vasos sagrados, va como despreciando, dejando de lado la religión judía. Se quería acallar todo lo religioso. Prohíbe este hombre, Antíoco IV Epífanes, la religión, se suspenden los sacrificios, no pueden observar el sábado, que es el día sagrado para ellos, se manda a destruir las copias de la ley, se prohíbe la circuncisión, que es el signo del israelita, del judío, y quien hiciera algo de esto prohibido por él era reo de muerte. Se les obligó a comer carne de cerdo, que tampoco lo permite su ley, a participar en ritos idolátricos, y construye un templo para un dios pagano. Los más piadosos judíos no podían permitir esto, porque su religión, su cultura estaba por tierra, y no obedecieron. Se levantan y estalla una cruel persecución y una cruel batalla. Los que se levantan, los que luchan contra él, serán los que se conocen como macabeos. Inicia esta batalla con Matatías, luego sus hijos, serán los que se opongan a Antíoco y a todas sus medidas helenistas. Fue una lucha interna, no solamente contra los helenistas, contra los griegos, sino una lucha interna en el pueblo judío, porque muchos de los judíos acogían y aceptaban vivir de manera helenista, de manera griega, y otros no. Finalmente, todo lo religioso, toda la batalla religiosa acabó por convertirse también en una batalla política. Estaba tan mal la situación que en el año 63 Roma, que también era una nación, una entidad importante, se vio obligada a intervenir. Pompeyo de Roma conquista Jerusalén
y anexiona Palestina, la tierra, a sus dominios, al dominio de Roma. Él purifica el templo, todo lo que Antíoco IV había destrozado en los judíos, él lo restablece, se restablecen los servicios litúrgicos. Sí que depende Palestina en ese momento, a partir de ahí, de Roma y debía pagarle un tributo, pero ya gozaban de la libertad, de poder cumplir el sábado, dejar de comer carne de cerdo, la circuncisión, todo lo que Antíoco había quitado de en medio. Muere Pompeyo y le sustituye Herodes el Grande en el año 37 a.C. Y aquí detenemos la historia porque en el momento en que Herodes el Grande se encuentra gobernando es cuando nace Jesucristo. Por eso, cuando nace Jesucristo, Roma es quien domina Palestina, porque se ha dado esta intervención. Y esto de pagarle tributo lo podemos ver claro en el Nuevo Testamento, por ejemplo, con Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Estaba recogiendo el impuesto para pagarlo a Roma. Cuando Jesús pasa y le dice, sígueme, y él dejándolo todo, lo siguió. Y era mal visto porque era como un mediador entre Roma y Palestina, los judíos. Él cogía el dinero de los judíos para Roma. Llegamos así al último punto, que sería la teología del Antiguo Testamento. Vamos a ver distintos puntos. El primero de ellos es sobre la identidad de Dios. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre Dios? Pues mirad, lo primero es que Dios recibe muchos nombres, se le conoce de distinta manera. Entre los nombres que Él ha revelado, que Él ha mostrado al pueblo, encontramos el Shaddai, el Olam, el Elión, son nombres que Dios va mostrando, va manifestando. Pero sobre todo el nombre principal con el que se revela a Moisés en la zarza ardiente es el nombre de Yahvé. Yo soy el que soy. Digamos que es su nombre esencial, su nombre principal. Yo soy el que soy. En cuanto a lo que se dice de él, de los predicados, pues es conocido como creador, es conocido como redentor, rey, señor, juez, guerrero, santo, padre, así se le conoce. Él mismo dice de sí mismo, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Quién soy yo? Soy vuestro Dios, el Dios de Israel. Y vosotros sois mi nación, mi pueblo, el que yo he elegido. Hay un bello resumen de su identidad, de quién es Él, en estos 2 versículos del libro del Éxodo, que dice, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Lo más importante es que se presenta Dios como un ser compasivo, una persona compasiva y misericordiosa, que se olvida de la ira, que es clemente, que tiene misericordia, que perdona la culpa de aquellos que le ofenden, en contra de ese pensamiento pues, generalizado que puede haber del Dios malvado del Antiguo Testamento, el Dios que castiga, el Dios que juzga. No, Dios es más que eso, está por encima de eso. Es un Dios compasivo, es un Dios clemente. Es el Dios de Israel, es el Dios de Israel. Él elige en su libertad y con su amor a este pueblo, exponiéndose también, porque al elegir a un pueblo también se ve pues en esa precariedad de poder ser engañado y de poder ser rechazado. Dios, eligiendo un pueblo, se expone. Y esto ocurrirá, ya lo hemos ido diciendo durante la historia de Israel. Y sin embargo, a pesar de la infidelidad continua del pueblo, Dios nunca lo abandonará, nunca lo rechazará. Y por eso va estableciendo alianzas. Es el Dios de la alianza. Alianzas, pactos continuos con Israel en el que Él se sigue comprometiendo a ser su Dios. Pero vosotros sed mi pueblo, les dirá, ¿no? Con mucha insistencia. Siempre perdonará, siempre estará ahí para seguir siendo el Dios de Israel. Y gracias a esa intervención que Él iba haciendo en la historia, el pueblo lo irá conociendo cada vez mejor. Incluso, fijaros, la Escritura, como es tan difícil definir y hablar de Dios, la Escritura utiliza muchas veces como imágenes antropomórficas, es decir, pone en la persona de Dios
actuaciones y vivencias humanas, de tal manera que se define a Dios como si fuera un hombre, como si fuera una persona. Recordad, por ejemplo, en la creación de Adán y Eva, cómo modela Dios al hombre, como si fuera un alfarero con el barro, ¿no? Luego dice que Dios se paseaba por el jardín, como un hombre que se pasea con su amigo por el jardín, ¿no? Discute, es un hombre que se pone delante de Abraham, de tantos otros, y discute, se pone cara a cara. Él se revela, pero pide del pueblo una fidelidad y una respuesta obediente. También los profetas van diciéndonos cómo Dios es. Es un Dios que continuamente lucha por su pueblo, nunca se rinde ante él. El profeta es un hombre que se siente llamado por Dios, Dios sale al encuentro del profeta y le manifiesta su voluntad. Ve a Israel y dile esto, que no pelee contra tal nación, que no haga el mal. El profeta siempre hace de intermediario. Y los salmos también ofrecen una imagen de Dios pues muy dispar, porque aparece como el que da la vida, pero también como el que la quita. Aparece como el que gobierna a Israel con majestad, pero el que también se olvida de Israel, el que consuela a su pueblo, pero también el que causa terror. La experiencia del salmista, de la persona creyente, es una experiencia muy dispar, según el momento de su vida en que se encuentre. Sobre la alianza, la elección que se hace de este pueblo, lo hemos dicho, ¿no? La historia de Israel está formada por alianzas continuas, pactos continuos que Dios va estableciendo con el pueblo. Comenzará con esa alianza con Noé, seguirá con Abraham prometiéndole una tierra, prometiéndole una descendencia numerosa, seguirá con Moisés y llegará incluso hasta el Nuevo Testamento, pues sabemos que Jesucristo selló la alianza nueva y eterna que decimos en la Eucaristía cada día. Esa alianza antigua se ve superada y cumplida en Jesucristo, con la alianza de su sangre, habiendo derramado su sangre. Digamos que para Israel la alianza clave, la más importante, fue la que se dio con Moisés en el monte Sinaí, por la entrega de la ley. Israel ha de cumplir la ley, ha de cumplir las normas que Dios le establece para ser un pueblo santo, para ser una nación santa. Y Dios se mantendrá siendo su Dios. Sabemos, como hemos dicho, que Israel no la cumplirá siempre, irá cayendo en desobediencia, pero Dios nunca se olvida de su alianza. Dice también por ahí la Escritura, nunca dejará de su mano al pueblo, siempre lo elegirá. Los profetas, ¿qué hacen en esto? Pues intervienen continuamente recordando el pacto de amor, esa alianza que han establecido. No os olvidéis de cumplirlo. Y cada profeta lo hará desde un punto de vista. Es hermoso ver las imágenes que muchos de ellos utilizan para hablar de esa alianza, de ese pacto que hay entre Dios y el pueblo. Por ejemplo, Oseas el profeta habla de un desposorio, ¿no? Israel y Dios están desposados, son como el esposo y la esposa. Ezequiel habla de una alianza de paz, etc. Cada profeta le va dando su toque, ¿no? su manera de expresarlo. El término que expresa esa relación de Israel con Dios es el pueblo de Yahvé. ¿Quién es Israel? Es el pueblo de Yahvé. El pueblo porque está unido, porque están vinculados por esa ley y que pertenecen a Yahvé, a Dios, porque Él los ha elegido, los ha hecho suyos. Hemos dicho que ese elemento, ese momento constitutivo de ellos como pueblo de Yahvé, será la alianza, será la ley que los vincula, que los hace estar regidos bajo unas mismas normas que todos han de observar. También la salida de Egipto como pueblo, todos juntos les hizo ir marcando esa identidad. Somos las personas que juntas han sido miradas, tocadas, elegidas, bendecidas por Dios para salir de esta esclavitud. También el Salterio, los salmos, reflejan la voz del pueblo que continuamente le piden perdón a Dios. El pueblo incumple la alianza, estamos diciendo, pero continuamente se hace consciente de que no lo hace bien. Y los salmos piden a Dios que no los olvide. A pesar del mal que nosotros hacemos, a pesar de olvidarnos, tú
no nos olvides, no nos dejes de tu mano. En cuanto al hombre, tercer punto, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento? Pues hay estos 3 versículos del Génesis que expresan maravillosamente cómo es el hombre, qué es el hombre, ¿no? Es una palabra que Dios, que Yahvé, anuncia en la creación. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Es imagen y semejanza de Dios, que ha recibido la autoridad de Dios para dominar toda su creación, todo lo que Él ha formado, y que además tiene la misión de ser fecundos, de crecer, de multiplicarse y de llenar la tierra. A pesar del pecado, el hombre nunca perderá la imagen de Dios, porque dice el texto, dice Génesis 5:3, que Adán creó un hombre a su propia imagen, tuvo un hijo a su propia imagen. Es decir, la imagen de Dios se sigue guardando hasta hoy. Nosotros somos imagen de Dios también. El pecado, eso, no ha podido arrebatárnoslo. Génesis 2 vuelve a iniciar con un nuevo relato de la creación. El hombre es colocado en el jardín, ese árbol de la vida, ese árbol del que no puede comer, esa relación perdida por el pecado, porque el hombre desobedece a Dios, por la tentación de la serpiente, y finalmente entra el mal en el hombre. El primer hombre, la primera mujer, eran, podemos decir, más perfectos, gozaban de unos dones que fueron perdidos a causa del pecado y que son irrecuperables. Ese misterio del hombre, que antes era más como Dios y ahora ha dejado de serlo por el pecado, asombrará continuamente al autor bíblico, a los autores bíblicos, hablando de que el pensamiento de Dios, el pensamiento del hombre, lo que hay en el corazón del hombre, solamente lo conoce Dios. El hombre sigue siendo un misterio. El hombre es un misterio. Sería una buena definición de cómo expresa el Antiguo Testamento quién es el hombre. Incluso los salmos hablan de que el hombre es una persona frágil, vulnerable, con una vida breve, con una vida de pecado, de muerte, que puede vivir separado de Dios. Aunque también es un hombre con esperanza. A pesar de todo esto, Dios no lo deja. El hombre siempre puede volver a Dios. En cuanto a la justicia, que también es un elemento importante en el Antiguo Testamento, esta justicia expresa la rectitud, lo que es recto, de parte de un juez, de un rey, de un monarca, pero también es justo quien hace las cosas bien en lo de cada día, el que cumple las exigencias familiares, el que se niega a hacer el mal a otro, está viviendo de una manera justa y recta. Por lo tanto, igual que actualmente en un juicio siempre hay una persona que acusa y una persona que es acusada. Digamos que el que es siempre justo, el justo y recto con mayúscula, en ese juicio, en esa imagen de pleito entre Dios y el pueblo de Israel que hace el mal, el bueno siempre es Dios. Dios es el que nunca abandona, el que siempre hace el bien y el que tiene que entrar en juicio contra el pueblo porque lo ha abandonado, porque lo ha dejado de su mano. Y Él pide justicia. Hemos hecho un pacto, una alianza que tú no estás cumpliendo. Esa justicia no se limita solo al pueblo de Israel, sino que conforme va pasando el tiempo se va abriendo la mira y se ve en muchos libros más avanzados del Antiguo Testamento que Dios pide justicia no solamente en Israel, en el pueblo elegido, sino en todo el mundo. Universalmente, todas las naciones han de vivir en justicia, han de estar pendientes también del pobre, del débil. La justicia, la rectitud no solamente es con Dios, sino también entre los hermanos. Vive rectamente con el pobre, con el oprimido, con la viuda, con quien no tiene para su propio sustento. Sé justo también con él. De hecho, hay leyes que así lo van diciendo. Hay una ley muy interesante que es mandando que cuando vayan recogiendo la vid o vayan recogiendo el trigo,
todo lo que se vaya cayendo por el camino, que no den la vuelta a recogerlo, dejadlo, porque alguien vendrá, alguien que no tenga, un pobre, vendrá a recogerlo, una viuda, un huérfano, vendrá y tomará de eso, ¿no? Sé justo también con el que no tiene. En cuanto a otro concepto sería el de perdón, el de expiación o de reparación, que es precisamente esto, restaurar una relación, perdonar una alteración en esa relación que hay entre, o que debe haber, entre Dios y el pueblo. Y normalmente Dios era el que expiaba, el que perdonaba la culpa del pueblo, lo que él hacía mal. Y lo hacía a través de un sacerdote, por lo general, de un mediador. De hecho, había un día que era conocido como el día de la expiación, el día del Yom Kippur, que no vamos a entrar porque se nos va el tiempo, que era un día consagrado a esto, a que Dios se acordara del pueblo y lo perdonara. En cuanto a la ley, muy importante también en el Antiguo Testamento, es esa serie de normas que Dios ha transmitido para que el pueblo pueda vivir en su presencia, para que cumpliéndolas pueda ser el pueblo de su heredad. Era lo que mantenía unido al pueblo de Israel con Dios. Revelada en el Sinaí y exigida su obediencia. Hay que cumplirlo. Dios se compromete a ser Dios si tú te comprometes a seguir siendo pueblo. Y el pueblo es pueblo cumpliendo la exigencia de Dios, que es la ley. Una exigencia de amor, para que el pueblo pueda vivir bien y para que la relación con él y con el prójimo sea justa, sea buena. Se da en el Sinaí, momento en el que quedan constituidos como pueblo de Dios, lo hemos dicho. Las leyes que regulaban eran toda la vida cultural y toda la vida civil. Cómo has de comportarte con el hermano, cómo has de comportarte con Dios. ¿Para qué? Para ser santo. Sed santos como vuestro Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo, dirá también en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el pueblo ha de ser santo? ¿Por qué ha de cumplir la ley? Porque Dios es santo. Esto también conllevaba una moral, evidentemente. El cumplimiento de la ley hacía que la persona actuara desde el bien. Por lo tanto, teología, Dios y moral están muy unidos. Dios anuncia al pueblo cómo es la vida según la rectitud, según la justicia, cumpliendo la ley. Esto de la ley sigue hoy todavía en el pueblo de Israel muy metido, muy al pie de la letra. El cumplimiento de la ley es fundamental, de la ley revelada. No todos los mandatos, pero sí esa relación tan importante con Dios, el culto, cumplir, pues viene a rajatabla. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento, los judíos, los fariseos, que son los cumplidores de la ley totalmente, y que por encima de la ley no había nada. Por eso Jesús muchas veces se enfrenta a ellos. Por encima de la ley a veces está la caridad con el hermano. Los salmos muestran también esa relación de Dios con el que le suplica, con el que se pone en su presencia. Cumplir los preceptos de Dios hacen que el hombre sea bueno en la presencia de Dios. Y el salmista va discerniendo también la voluntad de Dios. ¿Qué he de hacer? ¿Cómo he de hacerlo? ¿Cómo hago el bien, ¿no? Para vivir con humildad, con sencillez. Los libros sapienciales también ofrecen esa reflexión de los sabios, ¿no? Sobre el bien. ¿Qué hace el hombre para vivir bien? ¿Cómo ha de hacerlo? Bien, estos serían los puntos fundamentales del Antiguo Testamento: la ley, el hombre, Dios, la justicia, la rectitud. Y la conclusión es bastante breve. Simplemente he recogido estas palabras del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, porque me parecen muy vinculantes, ¿no? Habéis oído que se dijo, dice Jesús, con esa clara referencia al Antiguo Testamento. Dios en la antigüedad, nuestros padres en la antigüedad habían dicho esto, esta palabra, la palabra de Dios recogida en la antigua alianza. Y él añade, pero, es decir, adversativo, esto es lo que se ha dicho, pero hay más, ¿no? Hay más, que es lo que yo, segunda palabra, yo, Jesús, voy a decir. Es importante el antiguo, pero yo ahora
entro en escena, ¿no? Os digo, es decir, pronuncio una nueva palabra, una nueva alianza, que como he dicho, es la alianza que Él sella con su sangre y que tendrá como mandamiento principal, todos lo sabemos, el mandamiento del amor para con el hermano y también para con el prójimo. Y esa es la plenitud que Jesucristo viene a traer a la antigua alianza, la nueva sellada con su sangre. Y eso es todo. Don José Miguel, muchísimas gracias por esta breve introducción al Antiguo Testamento, algo tan amplio y tan bien reducido. Nos ha hablado de los libros canónicos, de su división, de esa lectura que podemos hacer del Antiguo Testamento tipológica o cristológica. Nos ha hablado de los personajes, de la historia de la salvación, de la teología del Antiguo Testamento con esos temas principales. Yo creo que les podemos hacer una invitación a estos catequistas a que lean la Sagrada Escritura, a que recen con ella, a que la estudien, porque cuanto más para nosotros sea natural la Sagrada Escritura, mejor la podremos usar en la catequesis. Es la primera fuente de la catequesis. Lo que no puede faltar en una catequesis es la Sagrada Escritura. Y el lenguaje propio de la catequesis es la narración. Cuanto más la tengamos en boca, en nuestras manos, la recemos, la estudiemos, mejor la podremos narrar luego en la catequesis. Y además, el catequista también es testigo. Cuando uno lee y ora la Sagrada Escritura, se reconoce que es protagonista también de esta historia salutis y puede invitar luego al catecúmeno a que también la viva de esa misma manera. Bueno, pues gracias por este enlace con el Nuevo Testamento, que será pues el último tema de nuestra sesión tercera de la formación diocesana de catequistas. Podemos dejar a ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera formular a don José Miguel? Que siga. Muy bien. Otra diapositiva que he quitado. Muy bien, pues muchísimas gracias, don José Miguel.